Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra, de poder discernir, comprender y a través de ella, Señor, poder poner en práctica todas tus enseñanzas. Qué gran bendición tenemos como iglesia, como familia, el saber, Señor, que tú no te has apartado de nosotros, que con amor y con misericordia nos has guardado hasta el día de hoy. Permítenos escudriñar esta tarde, Señor, más de ti. Queremos conocer más y a través de tu enseñanza poder transformar nuestras vidas para que sea una vida que te agrade. Bendice a tu iglesia que se ha congregado esta tarde, cada uno de los que escucharán este mensaje, que sea de edificación, Padre. Tu presencia a través de tu Santo Espíritu es real y te damos gracias. Nos llenas de paz y de gozo en plenitud en tu presencia. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, amada iglesia, hoy vamos a escudriñar en el Evangelio de Mateo 28, 1 al 20. Acompáñenme sus escrituras. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras ellas iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allá me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomaron el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que aquí en esta escritura pues vemos cómo es que sucedieron las cosas según el Evangelio de Mateo, donde llegaron María Magdalena y otras mujeres al sepulcro, se encontraron con un ángel. El ángel les dijo que Jesús ya no estaba, que no estaba ya ahí y que se fueran a Galilea porque el Señor se iba a adelantar. Después encontraron a las mujeres, se postraron, ¿verdad? Y Jesús les dijo: díganle a los demás que nos vemos en Galilea. Y después vemos cómo pues los sacerdotes, la gente religiosa, pues convencieron a los soldados para decir que los mismos discípulos habían robado
el cuerpo de Jesús. Después ya van a este encuentro y dice que ya estaban los 11 discípulos en Galilea, en el monte donde Jesús había ordenado. Dice que cuando lo vieron, le adoraron, pero también algunos dudaban. Así que, amada iglesia, familia, vivimos inmersos en esta tensión entre la alegría y el dolor, entre la certeza y entre la duda, entre el gozo y el sufrimiento. La muerte cabalga velozmente entre nosotros, destruyendo todo aliento de vida. Vemos las noticias todos los días, escuchamos muertes, secuestros, tanta violencia que hay en el mundo, y desafortunadamente esa violencia se ha transferido entre la sociedad, los ciudadanos, en nuestras iglesias y también, tristemente, en nuestros hogares. No estamos acostumbrados a este ambiente, de modo tal que con conciencia de ello hemos socializado la violencia hasta el seno familiar. Nuestra juventud, que está extraviada, se debate entre lo relativo de los valores humanos y la ética. ¿Qué joven conoce usted que quiere ir a una iglesia o hablar de Dios? Pocos son los jóvenes que están en nuestras iglesias. Luego vemos la corrupción y la impunidad tomadas de la mano. Escuchamos políticos corruptos, personas que han sido detenidas y posteriormente salen, y eso ha permeado en nuestra sociedad. La corrupción está en nuestros hogares, en nuestros propios hogares. Cuando los padres le hacen la tarea a su hijo, ¿verdad? Pues eso es corrupción. Desde el hogar estamos enseñándoles que hacer las cosas con mentira no va a pasar nada, y ahí va pegada corrupción y la impunidad. El inmerso desvío que nos ha arrastrado hasta el punto de marginar la vida y marginar a Dios. No nos permiten tener una visión de reino, una visión de eternidad. Pensamos inmediato en lo que hoy tenemos que hacer, tenemos que pagar. No estamos pensando como iglesia en el reino y teniendo esa visión de lo que Dios nos ha mandado a través de su Hijo Jesucristo. Es decir, cómo hablar de un concepto a veces tan difícil como la Trinidad. Cómo abordar el tema de la evangelización integral sin tener en cuenta la gracia de Dios. Luchamos por dejar atrás los esquemas griegos u occidentales. Otras disciplinas se han alejado de aquellos paradigmas, pero la Iglesia, hablando de cualquiera de sus expresiones, sigue atada al pensamiento occidental. El concepto Trinidad, usted lo sabe, es una fórmula incluida en el siglo IV. Ahí se inventó el término hipóstasis, es decir, Dios se expresa en tres personas distintas, pero con la misma sustancia. También el concepto transubstanciación tiene el sabor de esa filosofía griega, que en otros ámbitos de la filosofía ha sido superado definitivamente ya como concepto. Jesús fue judío, y no me refiero únicamente a su raza como judío, sino fue creyente judío, sabemos, donde él mismo confesó creer en un solo y único Dios. Así que Jesús no pudo pensar en la Trinidad como tres personas en Dios. A Jesús lo que le importó era la proclamación del reino, porque el reino formó su conciencia. Dice la Escritura que los discípulos marcharon a Galilea. Jesús no puede ser servido en Jerusalén, una ciudad santa, pero tristemente asesina. Para ser vivido Jesús por los 11, le era necesario ir a Galilea, al monte donde Él les había indicado. El monte no es una simple localización geográfica, porque muchas veces Jesús estuvo ahí, se apartaba a solas para hablar con su Padre. Para Jesús el monte es un lugar teológico, el monte es un lugar simbólico, significa ir al centro de la vida. Por ejemplo, si buscamos en Mateo 5, versículos 1 al 16, la Escritura nos dice y nos narra algo muy
importante para el ministerio de Jesús. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que el monte representa ese centro de la vida para Jesús. Es el programa de Jesús pronunciando desde el monte estas bienaventuranzas. La vida se orienta en estas bendiciones, estas bienaventuranzas. Ahora los discípulos van al monte, ¿para qué? Pues para ser reorientados. Quienes van al centro de la vida reciben fortaleza, no a través de señales extraordinarias o milagreras, sino realmente a través del amor de Dios impregnado en los corazones. Es el deseo de transformar al mundo, es el deseo de transformar tu familia, tu hogar, de ser transformado, porque el Espíritu de Dios lo que hace es viene a reordenar el caos que hay en el mundo, el caos que hay en tu casa, el caos que hay en tu corazón, en tus pensamientos. Así es que Jesús viene a transformar al mundo, iniciando por ti, por tu vida, por la mía. Dios ha creado nuestro corazón, pero colocando en él el enorme deseo de buscarle, de alabarle, de amarle. Por eso nuestro corazón no ha hallado reposo solo en la ternura de Dios, porque nuestro corazón halla paz en el corazón de Dios. El corazón de Dios latiendo en nuestro corazón, hermanos. Eso es lo que Dios quiere, que tú puedas sentir en la intimidad esa cercanía, esa unidad entre el Espíritu de Dios y tu espíritu. De modo que Dios, sabemos que no es una idea oscura o un pensamiento abstracto. No es tampoco una fuerza violenta como lo vieron algunos en el Antiguo Testamento. No es el ser escondido, no es un ser sin rostro. Nosotros sabemos que Dios es ternura y la Biblia define como Dios es amor. Así que si Dios es amor, podemos decir que Dios significa todo, absolutamente todo para nosotros, para los que creen firmemente en Él. Y ahí vemos a los discípulos. A los discípulos realmente no les era necesario ir al monte para recibir toda la vida del resucitado. Los discípulos no recibieron un sistema dogmático para formar una nueva religión. Jesús no es religión. Nosotros sabemos que Jesús no vino a hacer denominaciones ni vino a hacer religión. Solo al ver al resucitado,
es como se convierten en signos del amor de Dios. No reciben una fuerza para verse como milagreros y andar por todos lados haciendo espectáculo. No, dice allí, cuando lo vieron, ¿qué fue lo que pasó? Le adoraron. Cada vez que usted tiene un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, un encuentro con su Señor en la intimidad, el Señor lo que quiere es que usted le adore, que su vida sea un canto de adoración y de alabanza, en su trabajo, en su escuela, en su propio hogar, que sea un testimonio de adoración permanente, que las personas vean en usted a Cristo. Jesús apunta en estas bienaventuranzas: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es si realmente nosotros somos puros de corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está alineado a los pensamientos de Dios? ¿Es de las personas que buscan realmente todos los días tener más y más comunión con Dios? ¿Que su Espíritu Santo te llene? ¿O realmente no hay esa comunión con el Señor? Luego, del Evangelio que hemos leído el día de hoy, no se refiere únicamente a esa vista física, es decir, cuando le vieron. Ellos sí le vieron, nosotros ahora no podemos verle tal cual es. No se trata de ver algunas apariciones tampoco, se trata de ver hacia adentro de uno mismo. La palabra griega idontes, es decir, mirar hacia ti, hacia adentro de tu corazón. Se trata de tener una profunda experiencia con Dios. ¿Sabe usted? Muchas personas dicen que conocen a Dios, dicen que saben de Dios, pero muy poquitas han tenido una experiencia personal con Dios, es decir, han tenido una comunión con Jesús. Algunos lo ven únicamente como una manera teológica, como algo religioso, pero no, se trata de esa comunión profunda que solamente nos permite estar postrados delante de Él, adorarlo y hacer esta reverencia, en donde Él se manifiesta a través de muchas maneras en tu diario caminar. Y dice que al verle, le adoraron. Ven a Jesús en plenitud, el resucitado. Imagínense qué impacto para ellos poder volver a encontrar a Jesús después de haberlo visto colgado, desangrándose, muerto. Inclusive seguramente estuvieron ahí cuando lo sepultaron. Y ahora algo increíble, poderlo ver nuevamente físicamente y encontrarlo. Han de haber sentido una gran alegría, un gran gozo, pero también dice que tuvieron miedo. Ver a Jesús en plenitud. Algo distinto Jesús les impresionaba. La persona de Jesús les da sentido a su existencia. Seguramente le cayeron todas las cosas que les estuvo diciendo que sucederían y que ellos no creyeron. Y Jesús les reprochó su incredulidad en muchas ocasiones. ¿Cuántas personas conocemos hoy incrédulas? Personas que dudan de Dios, que dudan del amor, del poder, de la misericordia de Dios, hasta no ver, no creer, como Tomás. Pero dentro de este gozo y plenitud que había de verlo, surge también lo contradictorio. Dice que dudaron. En la adoración, dudaron. ¿Por qué dudaron? ¿Por qué surge esa duda? Dudan que ellos tengan la capacidad de afrontar y resistir las persecuciones. El cristiano sabe que tendrá persecución. Si usted es cristiano o cristiana, tiene que estar consciente que el mundo se burlará de usted, que el mundo lo señalará, que las personas lo excluirán, que habrá burla en muchas ocasiones, pero sabemos que no se burlan de nosotros, se burlan del Evangelio y se burlan del Señor. Así ellos, al ver a su maestro todo lo que había sucedido, pues estaban dudosos si ellos también soportarían lo que tendrían que pasar, porque saben que Jesús, para llegar al punto de la plenitud divina, tuvo que pasar por el sendero de la pasión, crucifixión, muerte y finalmente resurrección.
Los discípulos entendieron que tomar la cruz consistía en ser responsables por la vida. ¿Cuántas veces Jesús les dijo: el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame? El que quiera ser discípulo mío tiene que pagar el precio. Y hoy lo vemos, familia. ¿Cuántos se dicen cristianos, pero no quieren pagar el precio? No quieren sacrificarse, no quieren asistir a la iglesia, no quieren diezmar, no quieren ofrendar, no quieren ayudar. Únicamente quieren pedirle a Dios y que Dios se manifieste cuando ellos quieren. El ser cristiano lleva un compromiso grande y profundo, una responsabilidad por la vida, proclamar su nombre. ¿Sabe? Tristemente el ser humano es el único ser que puede aniquilar la vida. Lo vemos a diario. Entre los niños y jóvenes el bullying, entre los adultos golpes, violencia, muerte, explotación. El ser humano se ha deshumanizado. A veces hasta dudo si decirles ya humanos a personas que son totalmente inhumanas, que han acribillado, violado, destruido hogares, familias, ciudades completas. Esa gente que solamente hace abominación ante los ojos de Dios. También el ser humano, los que tienen ese sentido de creación que el Señor les ha dado, su espíritu que ha soplado sobre esas criaturas, también pueden honrar a Dios y pueden honrar la vida, entendiendo que para honrar la vida habría que estar por encima de la propia dignidad, del orgullo, con tal de dar la vida al mundo. Y así lo hizo nuestro amado Jesús. A mí nadie me quita la vida, sino yo la doy por voluntad. El Señor se entregó por el mundo, para que ningún alma se pierda. Y ese es nuestro trabajo, proseguir lo que el Señor nos vino a enseñar y nos ha encomendado, de ir y proclamar el Evangelio, para que ningún alma se pierda. Jesús, al llegar a la plenitud de vida, es consciente de su poder en el cielo y en la tierra. Él sabe que su poder es absoluto. Es un poder tal que ni siquiera la muerte, como poder destructor, no pudo ni podrá jamás contra él. Por eso los discípulos dudan. Entonces, ¿cómo romper esa tensión de violencia que los discípulos vivían en su propio entorno? Hermanos y hermanas, el Señor nos ha dado poder para destruir las estructuras de muerte, violencia e impunidad. Es decir, es la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo. En estos tiempos, así como en aquellas épocas la iglesia se manifestó y pudieron salvar a muchos, así nosotros, familia, iglesia amada, tenemos el poder porque el Señor nos lo ha dado. El Señor se ha manifestado y va con nosotros delante de su iglesia. Y no podemos tener miedo ni detenernos a lo que Él nos ha mandado. Y nos ha dado una instrucción: hacer discípulos a las gentes. Pero hacer discípulo significa sacar de ellos el miedo, internalizando en sus conciencias. No se trata de buscar adeptos, fans que nos aplaudan, seguidores. No, hacer discípulos significa buscar personas que se esfuercen en vivir con integridad. Ya están llenas las iglesias de pseudocristianos. Muchos de ellos viven como el mundo, pastores y personas que no han entendido de qué se trata. Tenemos que buscar personas que en verdad se esfuercen en vivir con rectitud, con integridad delante de los ojos de Dios. Buscar personas que se comprometan con el proyecto del Padre, que es amar y servir. Y después da una indicación: bautícelos en el nombre. Nombre indica una realidad profunda, con sentido. En este caso es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa realidad de amor,
de reconciliación, de restauración, de sanidad, donde le da rumbo a nuestra vida. Usted sabe que bautizar significa sumergir, pero no solamente en el agua, sino sumergirnos en la realidad del Padre. No son creencias, sino acciones las que nos determinan. No es simple doctrina, es acción. Solo así tendrá sentido el bautismo. Son las acciones las que nos determinan como discípulos. Son las acciones las que nos determinan como cristianos. Que dice: muéstrame tu fe y yo te muestro mis hechos. Una fe sin hechos es una fe muerta. ¿De qué podemos decir que tenemos fe si no estamos haciendo nada? Seremos como la higuera. Habrá iglesias hermosas y grandes, y el Señor, cuando pida frutos, no habrá. ¿Y qué le dijo a la higuera? Sécate y échenla al fuego. Es decir, si no hay frutos, primeramente frutos del Espíritu, si no estás desarrollando y se están manifestando los frutos en tu vida, ¿qué está pasando? ¿Cómo vamos a dar frutos para otras personas? Por eso tenemos que regresar, como le estamos haciendo, a la iglesia primitiva. Y primitiva no nos hablamos de antigua o caduca, porque muchas personas piensan eso. Cuando dicen el Antiguo Testamento, piensan que ya está caduco porque es antiguo. No, el que algo sea antiguo no quiere decir que ya esté obsoleto. Quiere decir que ha perdurado a través del tiempo, a través de los siglos. Y así dice: todo pasará, pero mi palabra permanecerá. Son las acciones de los que determinan como cristianos. Esa iglesia primitiva, primero, se tenía que hacer una profesión de fe. Las personas tenían que estar 3 años siendo observadas si su vida realmente tenía frutos, y después de ello se les bautizaba. De otra manera, si no hay acción, la doctrina, honestamente, no sirve para nada. Podemos tener mucha doctrina y a final de cuentas quedarnos pasmados sin hacer absolutamente nada. Las doctrinas no salvan, familia. Ninguna doctrina, ninguna religión te va a salvar. Solamente la fe y los hechos de esa fe. Finalmente nos dice: y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Qué hermosa promesa. No sé, usted la ha hecho suya, decir: Señor, yo sé que hasta el final de mis días, y aun cuando tú vuelvas, sé que estás conmigo, nunca me has abandonado ni lo harás. Este modismo es un modismo semita, y no se trata de destrucción, sino de completar, llenar al mundo con la proclamación del reino a lo que hemos sido llamados. Así que guardemos silencio y tratemos de escuchar cerca de nuestro oído el susurro del Espíritu: Abba, Padre, precioso Padre, aquí estamos, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, enséñanos a vivir en comunidad. Permítenos tener una vida santa, agradable a ti. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe se traduzca en verdadera justicia, que hace falta tanto en estos tiempos, en nuestros hogares, en nuestra sociedad y en el mundo. Amada iglesia, cada momento que tenga la oportunidad, adore a Dios, alábelo, bendíguelo, llénese de su presencia, para que podamos ver a Jesús en plenitud, esa comunión profunda que necesita cada día de su vida. Recuerde, Cristo está vivo, el resucitado está y camina junto a su lado, en su hogar, en su trabajo, en su vida diaria. No lo olvide, Cristo está vivo. Shalom, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y con sus familias hasta el final de los tiempos. Shalom.